La producción de energía limpia es muy importante para el desarrollo sostenible, que es una preocupación compartida, creo que por los distintos sectores económicos y de la sociedad. Hablaremos hoy con un experto en tecnologías limpias, Miguel Dabdú Paz, quien es un profesional boliviano que ha desarrollado su carrera y su experiencia profesional en el Brasil, donde dirige justamente el Laboratorio de Tecnologías Limpias de la Universidad de Sao Paulo. También tiene un doctorado en química orgánica y es experto en biocombustibles. Miguel, muy agradecido por haber aceptado la invitación para participar en este espacio digital. Es un placer estar aquí con vos, Oscar, y muchas gracias a vos por la invitación. Gracias, Miguel. Diriges un laboratorio de tecnologías limpias. A mí me gustaría justamente profundizar un poco este concepto, sobre todo cuando lo aplicamos a las energías limpias, que es uno de los campos de tu especialidad. ¿Cómo lo describirías o qué requisitos Correcto. tiene que cumplir, digamos, una tecnología para producir energía limpia? Bueno, solo para poner en contexto, ¿da? Trabajo en la Universidad de San Pablo desde hace 30 años, habiendo pasado un periodo también como investigador y catedrático en la Universidad de Michigan, ¿da? Trabajando con energías limpias. ¿Cuáles serían los requisitos, en tu pregunta, para que una energía fuera limpia? Es que tenga un ciclo de vida completo, más limpio, o sea, superior a aquel que pretende sustituir. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, de generación de energía eléctrica, ¿verdad? Podemos generar energía eléctrica con la utilización de termoeléctricas, con diésel, con gas natural, o podemos hacerlo con residuos de la agricultura, como es el ejemplo de Brasil, que se utiliza la caña de azúcar para generar la energía limpia, ¿verdad? Entonces, el ciclo de vida de esa energía eléctrica es más limpio y superior al ciclo de vida que pretende sustituir. En la parte de los biocombustibles líquidos, la misma cosa, ¿verdad? Tenemos el etanol que sustituye a la gasolina. Y en este sentido, es necesario que se utilicen fuentes renovables para que la energía sea limpia y con bajo potencial de emisiones, en relación principalmente a aquello que se pretende sustituir. De forma simplificada podemos decir, la gasolina cuando quema tiene emisiones contaminantes muy superiores al combustible equivalente que sería el etanol. O en el caso del diésel, ¿verdad? Es ultra contaminante y dañino para el medio ambiente y para la salud humana, cosa que se puede mejorar con una energía limpia, que es la introducción del biodiesel. Eso para tener una definición simplificada. Sí, me pareció muy clara, Miguel. Y quería ahí hacerte sí, por favor. Adelante, por favor. No, quería hacerte una consulta porque hablabas de biocombustibles y ahí me has acompañado toda la experiencia de Brasil durante estos 30 años de experiencia profesional. ¿Podrías contarnos un poco cuál ha sido la experiencia que ha tenido el Brasil con la utilización de los biocombustibles? Claro que sí. Venimos trabajando ya hace 3 décadas en Brasil, y no solamente en Brasil, en otros países donde hemos ayudado a introducir los biocombustibles, particularmente el etanol mezclado a la gasolina o el etanol puro para sustituir totalmente la gasolina. Y por otro lado, el biodiesel, que puede sustituir parcial o totalmente el diésel de petróleo. Solamente antes me gustaría hacer un paréntesis cuando hablamos de biocombustible, de energía limpia, y decir que tenemos que llevar en consideración que para que una energía limpia sea válida para la sociedad, para un país o para el mundo, debemos tener tecnologías que sean económicas y técnicamente viables. En ese sentido, nuestro grupo de trabajo desarrolla no solamente procesos para la producción de energía limpia y para su aplicación, como también para que sean tecnologías fácilmente aplicables, porque tienen que ganar la viabilidad. No adelanta tener una tecnología ultra limpia, ¿verdad?, muy amigable con el medio ambiente, pero que económicamente no sea factible, que cueste 10 veces la energía que pretende sustituir. Muy bien, ahora hablando del modelo brasilero, del ejemplo brasilero, si tuviera que definirlo
En dos palabras, yo diría que es un modelo extremadamente exitoso. Las palabras serían esas, extremadamente exitoso o un éxito total. ¿Por qué? Porque si agarramos por una parte el etanol que viene a sustituir la gasolina, ese etanol producido en Brasil, que en la zafra anterior alcanzó 33.500 millones de litros producidos, de los cuales 29.000 millones y medio son producidos con la caña de azúcar y 4.000 millones de litros de etanol son producidos con el maíz. Ese etanol que ha venido siendo producido y utilizado en Brasil en los últimos 45 años ha permitido la independencia energética brasilera, ¿verdad? Ha permitido darle al país una seguridad energética envidiable en relación a otros países del mundo, lo que le ha permitido economizar divisas y transformar al país, ¿verdad?, en exportador de combustibles líquidos, particularmente la gasolina. Además, ese modelo ha permitido generar riqueza, cosa que hace 30 años, ¿verdad?, exigía que la cosecha de la caña simplemente se hace de forma mecanizada, con salarios dignos, trayendo riqueza y desarrollo al país. Pero este modelo brasilero se ha expandido y actualmente debemos decir que es aplicado en 66 países, algunos de los cuales hemos ayudado, nuestro grupo de investigación y nuestro grupo de trabajo, hemos ayudado a implementarlos, ¿verdad? Actualmente en América del Sur, casi la totalidad de los países ya mezclan etanol a la gasolina, con el ejemplo más interesante que es parecido al ejemplo brasilero, que es el caso paraguayo, que no solamente mezcla para utilizar los vehículos con motor a gasolina, sino también utiliza la tecnología FlexFuel, que es una tecnología que permite que tu vehículo ande exclusivamente con etanol, sin necesidad de la gasolina. Entonces, volviendo nuevamente a tu pregunta, ¿cómo veo el programa brasilero? Yo lo veo interesante desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento, de la tecnología, ¿verdad? Una ventaja económica enorme, porque podríamos imaginarnos cuál sería la situación de un país continental como el Brasil, teniendo que importar actualmente 33.500 millones más de litros de gasolina de lo que consume. Y no necesita importarlo porque lo produce a partir de la tierra, plantando caña, ¿verdad? Y el mismo ejemplo se puede expandir para el biodiesel. En el caso del biodiesel, Brasil actualmente produce 6.4 billones, o sea, 6.400 millones de litros de biodiesel. Ese es un dato importante, interesante. Lo hace a partir del aceite de soya, permitiéndole a Brasil participar en el mercado de la soya mundial, de la commodity, pudiendo regular el precio, que es lo que actualmente pasa. Brasil estaba mezclando 13% de biodiesel a su diésel, pero con la pandemia, con la gran demanda mundial por aceite y por proteína de soya, el precio se ha elevado exorbitantemente, llegando hasta $1.300 la tonelada del biodiesel. Perdón, $1.300 la tonelada del aceite. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Brasil? Reduce de 13% para 10% y la tendencia será en los próximos meses que el aceite de soya caiga. Entonces, puede controlar sus precios sin perjudicar de ninguna forma el abastecimiento alimentario. O sea, todavía los biocombustibles han traído la ventaja de la seguridad alimentaria. Sí, sobre eso quisiera profundizar un poquito porque una de las críticas que se escucha sobre la promoción de los biocombustibles es que se estaría quitando tierra que debía ser destinada a la producción de alimentos. Sin embargo, en el ejemplo que nos das del Brasil y que conoces directamente, bueno, Brasil es ambas cosas, un gran productor y exportador de alimentos y también uno de los países que más ha crecido en su programa de uso de biocombustibles. ¿Cuál es tu criterio sobre esta preocupación que permanentemente se plantea sobre el uso de la tierra? ¿Hay esa contradicción? No, esa dicotomía es una discusión ya ultrapasada.
¿verdad? Absolutamente no hay esa contradicción. Por lo contrario, cuando esa discusión surgió más de una década atrás, ¿verdad? Nosotros como científicos, como desarrolladores de tecnología y conocedores del mercado, tanto de los alimentos cuanto de los biocombustibles, ya decíamos que sería lo contrario, que a mayor producción de biocombustibles, mayor seguridad alimentaria. Entonces podemos ver el ejemplo de Estados Unidos, podemos ver el ejemplo de Argentina y podemos ver el ejemplo de Brasil. ¿Por qué escogí estos tres países? Porque son los tres mayores productores de soya en el mundo. Bueno, tu público, la mayoría de tu público debe saber que Estados Unidos hasta el año antepasado era el mayor. Actualmente Brasil lo ha ultrapasado. Brasil, preservando 66% de su territorio, estoy diciendo 66% de la preservación de sus territorios, de sus bosques, es el mayor productor de soya en el mundo, produciendo 125 millones de toneladas en 37 millones de hectáreas. Esos 37 millones de hectáreas representan solamente 8% de su territorio. 8% de su territorio. Y no solamente alimenta 240 millones de habitantes, que es la población brasilera, sino es un gran exportador de soya para la China, ayudando a alimentar a aquel gigante asiático y a otros países en el mundo. La misma cosa pasa con los Estados Unidos y con Argentina, países cuyo mayor porcentaje de su producción es exportada para ayudar a alimentar el mundo. ¿Y cómo se ha conseguido tener estas super zafras repetidamente superadas año a año con la introducción de los biocombustibles? ¿Ya? ¿Por qué? Porque de una tonelada de soya que se planta, 200 litros van para combustible. Si necesitamos más combustible, plantamos más soya y sobra cada vez más proteína, que es lo importante para el mundo. La demanda del mercado alimentar es en torno de la proteína. Entonces, esa cuestión de que no se garantiza la seguridad alimentaria es una discusión, son argumentos de neófitos que no tienen idea ni de cómo funciona el agro, ni de cómo funciona la producción de biocombustibles. Toda la producción de biocombustibles siempre generará, a través de las plantas que se conocen actualmente para ser utilizadas como materia prima, generará mucho más parte alimentaria, o sea, mucho más alimento que combustible. Ese ejemplo se da con la soya, se daría con el girasol, se daría con cualquier otra planta. Y eso ha sido comprobado, ¿verdad? 15 años atrás nosotros punto afuera para enseñar, para discutir. Ahora nosotros estamos más tranquilos porque ha sido más que comprobado. Gracias, Miguel, una explicación muy importante. Y ese ejemplo Quería hacerte una consulta, Miguel. Conoces que en Bolivia hay un desarrollo inicial del programa del etanol y por lo tanto el uso de los biocombustibles. Y ahí me gustaría, conoces bien nuestro país, si hubiera que hacer un balance económico sobre la introducción del uso de los biocombustibles en Bolivia, en base a la experiencia que tienes de Brasil y otros países, ¿cuál sería el balance económico que nos plantearías, digamos, como análisis para poder tomar la decisión de seguir avanzando en este programa? Ya, bueno, conozco muy bien el programa boliviano, ¿ya? Ya que el programa brasilero, el trabajo que hicimos para la introducción del biodiesel y del etanol, lo llevamos a países como Paraguay. Paraguay es un excelente ejemplo para Bolivia, ¿ya? Argentina también tiene el etanol sustituyendo a la gasolina, tiene el biodiesel. Y mi interés como boliviano me hizo que el año 2004-2005 yo volcara mi atención y aceptar algunas invitaciones para trabajar en la cuestión de implementación del programa de biocombustibles en Bolivia. Entonces, ayudé en viajes, lógicamente no en trabajo permanente, pero ayudé a elaborar una ley, la 3207, para la introducción del biodiesel, que fue sancionada el año 2005
El mismo año se sancionó una ley de mezcla del etanol a la gasolina, pero no se implementó. Y ahí entro al primer punto, dentro del balance que me pedís que yo haga. La primera cosa que tenemos que tener en Bolivia es comprensión del programa del etanol y del biodiesel. En Bolivia tenemos un país que es extremadamente conflictivo, una sociedad extremadamente conflictiva, extremadamente polarizada, ¿verdad? Y politizan todo. Todo se politiza. Pero debemos aprender que las necesidades básicas, las necesidades fundamentales del ciudadano, de la sociedad y del país tienen que quedar inmunes, ¿verdad?, a la hinchada política, o sea, lo transforman todo en un partido de fútbol, ¿verdad?, en un clásico de fútbol, Bolívar contra Strong, Blooming contra Oriente Petrolero, y la energía no puede ser tratada así. Hay una necesidad fundamental en Bolivia, ¿verdad?, por conseguir independencia energética, abastecimiento local y seguridad energética. Bolivia no la tiene. Bolivia es un país totalmente dependiente de los combustibles importados. Si alguien quiere causar un daño económico o un daño de cualquier otra naturaleza al país, cierra la frontera y para de proveerle con un bloqueo para la provisión de combustible. Bolivia no aguanta 15 días parado. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Tenemos que pensar que los combustibles hacen parte de la estrategia energética y de poder en el mundo. Entonces, Bolivia tiene que parar y pensar que no es un país petrolífero, ya fue un país gasífero, continúa siendo un país gasífero, productivo de lo que fue en la década pasada. Bolivia tenía un ingreso de 2.000 millones de dólares al año por venta de gas a Argentina y a Brasil. Ahora eso se ha reducido y si nosotros consideramos 1.000 millones de ingresos, podemos analizar que el futuro para Bolivia no es promisor en términos económicos. ¿Por qué? Porque para importar el diésel que necesita su transporte, digo transporte porque el principal consumidor de diésel es el transporte en Bolivia, no así como algunos dicen que es el agro. El agro representa 8-9% de consumo de diésel. El transporte es arriba del 90%. Pero para importar ese diésel, para importar esa gasolina, Bolivia venía gastando hasta 1.000 millones de dólares. Es paradójico, es inaceptable un país que tiene un ingreso de su principal fuente, que es el gas, de 2.000 millones de dólares y gastaba 1.000 millones de dólares para importarlo. En ese sentido, la introducción del etanol se hace fundamental. Fue fundamental cuando se retomó el proyecto el año 2018 y es fundamental que los gobernantes que Bolivia tiene o que tendrá en el futuro entiendan de la importancia del programa de los biocombustibles, porque a pesar de cualquier inversión que sea hecha para explorar y para explotar petróleo, caso se encontrara, llevaría más de una década y sería mucho más caro que producir localmente sus combustibles renovables. Entonces, el etanol se reviste de una importancia fundamental que comenzó a ser vista el año 2018, 2019, ¿verdad?, para la sustitución de la gasolina, pero yo tengo la sensación, por los contactos que tengo con IPFB o con gente de los ministerios o con el empresariado, porque para mí, como te decía, tenemos que dejar de trabajar como si fuera un partido de fútbol, un clásico, hinchada de un lado contra la otra, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que me llama la atención en Bolivia. Si es el etanol o si es el biodiesel, es todo político, depende de quién lo hace. Entonces, yo
lo combato. No, tenemos que saber que la necesidad es para todos. Entonces, en el caso del etanol, ¿verdad? Enfocándonos ahora en tu pregunta, yo te diría que la necesidad que Bolivia tiene es que los administradores, los gestores, los burócratas, los políticos entiendan que hay necesidad de llevar hacia adelante un programa como del etanol, pero con una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque para introducir una nueva tecnología, un nuevo producto, muchas veces es necesario apoyarlo, es necesario invertir, y quien invierte necesita recuperar sus inversiones. Entonces, en ese sentido, la ayuda que yo di en la elaboración de la ley que fue aprobada por unanimidad, que es la ley 1098, aprobada el año 2018, quedé muy contento porque pensé, bueno, hay una comprensión de la necesidad de este programa, pero con el andar del carruaje, percibí que hay mucha gente que piensa que es un programa para favorecer un sector o para favorecer una región, y todos ellos están equivocados. El etanol es fundamental para el país, y ahí quiero hacerte una evaluación económica. Sí, cortito porque ya se nos está yendo el tiempo, Miguel. Muchísimas gracias. Perfecto, Oscar. La evaluación que yo hago es que la exportación de gas está en declinio, la producción de líquidos en Bolivia está en declinio, y la demanda de combustibles líquidos como la gasolina se incrementa a través de los años. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que se necesita? Introducir nuevos combustibles a base de etanol. La sugerencia que hemos dado en la consultoría que hicimos para YPFB es que se introduzca una gasolina de alto octanaje y el gobierno establezca políticas públicas para la introducción de nuevas tecnologías como la tecnología de flex fuel. O sea, sí, que dé un apoyo para la introducción del vehículo etanol, y eso va a hacer aumentar el mercado del etanol y llevar a la posibilidad de desregular ese mercado, liberar los precios, y te garantizo que el etanol podrá competir libremente con la gasolina especial, que mantiene un precio de 3 bolivianos 74, deberá mantenerlo en el futuro, y el etanol es el único combustible que tiene la capacidad de competir y ayudar a sustituir esa gasolina y eliminar la importación, ¿ya? Y la fuga de divisas que la gasolina provoca al país. Miguel, realmente te agradezco, ha sido una explicación muy esclarecedora, me encanta ver esa pasión que le pones al tema, y se nota que ha sido pues el centro de tu vida profesional, y como siempre, desde este espacio digital, nosotros muy orgullosos de ver compatriotas que se destacan en el exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, es un placer, y yo espero, como te digo, que el gobierno actual y los gobiernos que vengan se sienten y analicen en detalle, ¿verdad?, aquel trabajo que se ha hecho y ha sido registrado por escrito y se encuentra en manos de YPFB, para aplicarlo sin emociones, sin pasiones políticas, sin regionalismo y sin combate a parte de la población o del sector productivo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Esta es una discusión trascendental si en Bolivia queremos combinar tanto la seguridad energética como la seguridad alimentaria. A diferencia de lo que muchas veces se discute y se objeta en nuestro país, el ejemplo de naciones que nos relataba este experto boliviano que se ha especializado en Brasil, Miguel Dabdú Paz, el Brasil, el Paraguay, la Argentina, son grandes productores de alimentos, de los más grandes del mundo, y al mismo tiempo han crecido muchísimo con su programa de uso de los biocombustibles. Yo estoy convencido que aquí tiene que haber una discusión objetiva, serena, que nos lleve a buscar esos consensos que son tan importantes, basados en la experiencia práctica, para impulsar nuestra producción, generar empleo, buscar tener un cada vez mayor desarrollo económico con bases sostenibles en el tiempo. Y lo repito, por esta discusión pasa
dos seguridades que son fundamentales para nuestro futuro, la seguridad energética y la seguridad alimentaria. Gracias por estar acompañándonos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.